Hay traiciones que duelen. Pero hay otras que te rompen por dentro de una forma que nunca imaginaste. Porque cuando un enemigo te hiere, duele, sí. Pero cuando lo hace alguien que amas, el golpe es mucho más profundo. Mi nombre es Valeria, y hasta hace poco yo creía tener una vida tranquila, estable, incluso feliz. Vivía en una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo de la ciudad. Cada mañana despertaba con el sonido de la cafetera y la luz del sol entrando por la ventana de la cocina. Mi rutina era simple, pero me gustaba. Trabajo por la mañana, algunas reuniones durante el día y por la noche volver a casa con mi esposo, Daniel. Llevábamos 8 años juntos, 4 de ellos casados. Siempre pensé que nuestra relación era sólida. No perfecta, porque ninguna relación lo es, pero sí lo suficientemente fuerte como para superar cualquier problema. Daniel era carismático, amable y sabía exactamente qué decir para hacerme reír incluso en los días más difíciles. Muchas veces pensé que había tenido suerte de encontrar a alguien así. Pero si había alguien aún más importante en mi vida, era mi mejor amiga, Camila. Nos conocimos cuando teníamos 20 años, el primer día de universidad. Recuerdo que estaba sentada sola en una cafetería del campus cuando ella se acercó con una sonrisa enorme y me preguntó si el asiento frente a mí estaba ocupado. Desde ese momento nos volvimos inseparables. Estudiábamos juntas, salíamos juntas, llorábamos juntas cuando la vida se ponía difícil. Camila sabía absolutamente todo sobre mí. Mis sueños, mis inseguridades, mis miedos, incluso secretos que nunca le había contado a nadie más. Cuando conocí a Daniel, ella fue la primera persona a la que llamé. Y cuando Daniel me pidió matrimonio, Camila fue quien me ayudó a elegir el vestido. Siempre decía que yo era como su hermana. Y yo sentía exactamente lo mismo. Por eso nunca dudé de ella. Nunca. Durante años formamos una especie de pequeño círculo perfecto. Daniel, Camila y yo. Cenas los fines de semana, películas en casa, viajes cortos cuando el trabajo nos lo permitía. Camila venía a casa tan seguido que incluso tenía su propia taza favorita en la cocina. Una blanca con pequeñas flores azules. Daniel siempre decía en tono de broma que Camila prácticamente vivía con nosotros. Y todos reíamos. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que algún día esa misma mujer, la persona en quien más confiaba en el mundo, sería quien destruiría todo lo que yo tenía, jamás lo habría creído. Porque la confianza es algo curioso. No se construye en un día. Se forma poco a poco, con años de risas, conversaciones y momentos compartidos. Pero también puede romperse en un solo instante. Un instante que cambia todo. Un instante que te obliga a ver la realidad que durante mucho tiempo no quisiste ver. En aquel entonces yo todavía no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todavía no sabía que detrás de las sonrisas, las bromas y las cenas aparentemente normales, algo oscuro ya estaba empezando a crecer. Algo que muy pronto destruiría mi matrimonio. Mi amistad. Y la persona que yo creía ser. Porque la peor traición de todas siempre viene de la persona en quien más confías. Dicen que cuando algo malo está a punto de suceder, la vida siempre deja pequeñas señales. El problema es que casi nunca queremos verlas. Después de tantos años de amistad, yo confiaba en Camila más que en casi cualquier persona. Por eso, cuando empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, nunca me pareció extraño. De hecho, al principio me hacía feliz. Nuestro trabajo era cada vez más exigente y a veces era difícil encontrar tiempo para vernos. Así que cuando Camila comenzó a visitarnos con más frecuencia, pensé que simplemente quería recuperar esos momentos que habíamos perdido. Llegaban muchas tardes después del trabajo. A veces con una botella de vino. Otras veces con comida para los tres. Nos sentábamos en la sala, hablábamos de nuestras vidas y recordábamos historias de la universidad. Parecía exactamente igual que siempre. Pero poco a poco, empezaron a aparecer pequeñas cosas que no encajaban. Detalles tan pequeños que en ese momento parecían insignificantes. Una tarde, por ejemplo, llegué del trabajo y encontré a Camila y a Daniel en la cocina, riendo como si compartieran un secreto. Cuando entré, ambos se quedaron en silencio durante un segundo. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que algo dentro de mí se sintiera extraño. ¿De qué se ríen?, pregunté. Camila respondió rápidamente. Nada, solo una tontería que dijo Daniel. Daniel sonrió y cambió de tema. En ese momento no pensé demasiado en ello. Pero ese tipo de momentos empezó a repetirse.
Camila parecía cada vez más cómoda en mi casa. Demasiado cómoda. Entraba directamente a la cocina, abría el refrigerador como si fuera suyo y se sentaba en el sofá sin siquiera avisar que había llegado. Daniel tampoco parecía molestarse. Al contrario. A veces hablaban durante largos minutos mientras yo estaba ocupada respondiendo correos del trabajo. Escuchaba sus risas desde la otra habitación. Y aunque no había nada realmente extraño, había algo que no podía explicar. Una sensación incómoda. Como si algo estuviera cambiando poco a poco. Una noche estábamos viendo una película en la sala. Yo estaba sentada entre los dos. En un momento me levanté para ir por más palomitas. Cuando regresé, noté que Camila y Daniel estaban hablando en voz baja. Se separaron rápidamente cuando entré. ¿Me perdí de algo?, pregunté. Camila sonrió. Nada importante. Daniel asintió. Pero esa sensación volvió. Esa pequeña incomodidad que aparece cuando algo no está del todo bien. Intenté ignorarla. Después de todo, Camila era mi mejor amiga. Y Daniel era mi esposo. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La idea de que algo pudiera estar ocurriendo entre ellos parecía absurda. Ridícula incluso. Así que decidí convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Que tal vez estaba exagerando. Que después de tantos años de amistad, lo último que debería hacer era desconfiar. Pero las señales no desaparecieron. Al contrario. Empezaron a ser cada vez más evidentes. Camila comenzó a enviar mensajes a Daniel. Al principio eran cosas normales. Memes. Bromas. Pero un día, mientras Daniel estaba en la ducha, su teléfono vibró en la mesa. No suelo revisar teléfonos ajenos. Nunca lo había hecho. Pero cuando la pantalla se iluminó, vi el nombre de Camila. Y debajo, un mensaje que hizo que algo dentro de mí se tensara. Decía simplemente: ella ya llegó. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Ella? ¿Se refería a mí? En ese momento Daniel salió del baño. Tomó su teléfono rápidamente y respondió el mensaje sin decir nada. Yo no pregunté. No dije una sola palabra. Pero por primera vez, una duda real empezó a formarse en mi mente. Una duda que, en ese momento, todavía parecía imposible. Porque hay momentos en la vida en los que la verdad está justo frente a ti. Pero tu corazón se niega a aceptarla. Y sin saberlo, yo estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo para siempre. A veces la vida cambia en un solo momento. Un segundo que divide tu historia en dos partes. La persona que eras antes. Y la persona que te conviertes después. Durante días intenté convencerme de que todo estaba en mi imaginación. El mensaje de Camila. Las miradas. Las conversaciones en voz baja. Todo tenía que tener una explicación. Después de todo, eran las dos personas en las que más confiaba. Pero la duda es como una semilla. Una vez que aparece, empieza a crecer. Y mientras más intentas ignorarla, más fuerte se vuelve. Pasaron algunos días sin nada extraño. Camila seguía viniendo a casa. Daniel seguía comportándose igual que siempre. Incluso llegué a pensar que tal vez había exagerado. Tal vez el mensaje no significaba nada. Tal vez simplemente estaba siendo paranoica. Hasta que llegó ese viernes. Recuerdo perfectamente ese día. Había sido una semana larga en el trabajo y mi jefe decidió dejarnos salir más temprano. No era algo común, así que decidí aprovechar para volver a casa y descansar un poco. No avisé a Daniel. Pensé que sería una pequeña sorpresa. Tal vez podríamos cenar juntos. O ver una película. Cuando llegué a la casa todo parecía normal. El auto de Daniel estaba estacionado afuera. Pero algo me llamó la atención inmediatamente. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Daniel? Llamé. Nadie respondió. Dejé mi bolso en la mesa y caminé hacia la sala. Entonces escuché algo. Una risa. Una risa que conocía demasiado bien. Era Camila. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez había venido de visita. No era extraño. Pero lo que sí era extraño, era el lugar de donde venía esa risa. Mi habitación. Sentí una presión incómoda en el pecho.
Caminé lentamente por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Quería creer que todo era una coincidencia. Que estaban hablando. O tal vez buscando algo. Pero cuando me acerqué a la puerta, escuché otra cosa. La voz de Daniel. Su tono era bajo. Íntimo. Como cuando hablaba conmigo en los momentos más privados. Mi estómago se revolvió. Mi mano temblaba mientras agarraba la manija de la puerta. En ese instante mi mente gritaba que no lo hiciera. Que me diera la vuelta. Que fingiera que nada estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. Abrí la puerta. Y en ese segundo, mi mundo se rompió. Ellos estaban en mi cama. Daniel. Y Camila. Durante un momento nadie se movió. Nadie habló. El tiempo pareció detenerse. Daniel fue el primero en reaccionar. Saltó de la cama como si hubiera visto un fantasma. Valeria, espera, puedo explicarlo. Camila se cubrió rápidamente con las sábanas. Pero no dijo nada. Solo me miraba. Mi cabeza estaba llena de ruido. 1000 pensamientos al mismo tiempo. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. No la mía. Daniel caminó hacia mí. No es lo que parece. Esa frase. La frase más absurda que alguien puede decir en un momento así. Porque yo lo había visto todo. Respiré profundamente. Y finalmente logré decir algo. Solo 3 palabras. Salgan. De. Mi. Casa. Daniel intentó acercarse más. Por favor, escúchame. Fuera. Esta vez grité. Camila se levantó rápidamente. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Se vistió en silencio. Daniel también. El aire en la habitación era insoportable. Antes de salir, Camila finalmente habló. Su voz era baja. Casi un susurro. Valeria, lo siento. Pero esas palabras ya no significaban nada. Porque en ese momento entendí algo. No solo había perdido a mi esposo. También había perdido a la persona que durante años había considerado mi hermana. Y lo peor de todo. Era que esto apenas estaba empezando. Porque el dolor que sentía en ese momento. Muy pronto se convertiría en algo mucho más peligroso. Algo que ninguno de ellos esperaba. Después de que salieron de la habitación, el silencio en la casa fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Fuerte. Irregular. Como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. Me quedé parada en medio de la habitación durante varios minutos sin moverme. Mirando la cama, las sábanas arrugadas, las almohadas fuera de lugar. Todo parecía igual que siempre. Pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Sentí un nudo en el estómago. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. 8 años de matrimonio. Más de 10 años de amistad. Todo destruido en unos pocos segundos. Me senté en el borde de la cama intentando ordenar mis pensamientos. Pero era imposible. Mi mente repetía la misma escena una y otra vez. Daniel. Camila. Mi cama. Era una imagen que no podía borrar. Pensé que ya se habían ido. Pero de repente escuché pasos en la sala. Daniel. Apreté los puños inmediatamente. Segundos después apareció en la puerta de la habitación. Ya estaba vestido. Pero su rostro estaba lleno de miedo. Valeria, por favor, tenemos que hablar. No respondí. No quería escucharlo. No quería escuchar ninguna explicación. Pero Daniel siguió hablando. No fue lo que piensas, fue un error. Levanté la mirada lentamente. ¿Un error? Mi voz sonaba fría. Vacía. Sí, fue algo que pasó una sola vez, yo. No lo dejé terminar. Te encontré en mi cama con mi mejor amiga. El silencio volvió a llenar la habitación. Daniel bajó la mirada. Por primera vez parecía no tener ninguna excusa preparada. No significó nada, dijo finalmente. Esa frase hizo que algo dentro de mí se rompiera definitivamente. Nada. Para él no significaba nada. Pero para mí significaba todo. Significaba mentiras. Significaba traición. Significaba que las 2 personas en las que más confiaba me habían estado engañando, probablemente durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?
Pregunté. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? Daniel se quedó completamente quieto. Y ese silencio fue suficiente para darme la respuesta. No había sido una sola vez. No había sido un accidente. Había sido algo que llevaba tiempo ocurriendo. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Vete, dije. Valeria. Vete. Esta vez mi voz fue más fuerte. Daniel intentó acercarse. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Mis manos temblaban. Pero mi voz ya no. Porque algo dentro de mí estaba cambiando. El dolor seguía ahí, pero comenzaba a transformarse en otra cosa. Algo más frío. Más oscuro. Daniel finalmente entendió que no iba a cambiar de opinión. Tomó sus llaves de la mesa. Antes de salir se detuvo en la puerta. Lo siento. No respondí. Escuché la puerta cerrarse unos segundos después. Y entonces. La casa quedó completamente vacía. Caminé lentamente hacia la ventana. La noche comenzaba a caer. Las luces de la calle se encendían una por una. Todo parecía seguir igual afuera. La gente caminaba. Los autos pasaban. El mundo seguía avanzando. Pero mi vida ya no era la misma. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no lloraba solo por tristeza. Lloraba por la traición. Por la humillación. Por la rabia que comenzaba a crecer dentro de mí. Porque en ese momento entendí algo muy importante. Daniel y Camila pensaban que esto era solo un error. Pensaban que con un lo siento todo terminaría. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Porque aunque todavía no lo sabían, acababan de despertar algo en mí que nunca habían visto antes. Y esa noche, mientras me quedaba sola en la casa que alguna vez fue mi hogar, una idea comenzó a formarse lentamente en mi mente. Una idea peligrosa. Una idea que muy pronto se convertiría en un plan. Y cuando ese plan estuviera completo, ellos entenderían que la peor persona a la que puedes traicionar es alguien que confió en ti con todo su corazón. Los días que siguieron después de aquella noche fueron los más difíciles de mi vida. La casa, que antes se sentía cálida y llena de vida, ahora parecía un lugar extraño. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada objeto me recordaba algo que ya no existía. La taza favorita de Camila seguía en la cocina. Blanca, con pequeñas flores azules. Durante años la había usado cada vez que venía a visitarnos. La miré durante varios segundos antes de guardarla en el fondo de un cajón. No quería verla nunca más. Intenté continuar con mi rutina normal. Ir al trabajo. Responder correos. Hablar con mis compañeros. Pero por dentro, estaba completamente rota. Dormir era casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen regresaba. Daniel. Camila. Mi habitación. Mi mente repetía ese momento una y otra vez. Como si quisiera torturarme. Al tercer día Daniel comenzó a llamarme. Primero fueron mensajes. Necesitamos hablar. Por favor respóndeme. No quiero perderte. No respondí ninguno. Luego empezaron las llamadas. La primera vez simplemente dejé que sonara. La segunda, también. Pero la tercera vez contesté. No porque quisiera escucharlo, sino porque quería que entendiera que todo había terminado. Valeria, gracias por responder, dijo con voz nerviosa. No dije nada. Sé que estás enojada, y tienes razón. Pero lo que pasó no significa que no te ame. Cerré los ojos. Esa frase me provocó algo extraño. No tristeza. Rabia. No vuelvas a llamarme, dije. Por favor, escúchame solo un minuto. Ya escuché suficiente. Y colgué. Pensé que después de eso se rendiría. Pero estaba equivocada. Daniel siguió intentando contactarme durante los días siguientes. Mensajes. Correos. Incluso flores que llegaron a la puerta de la casa. Todas terminaron en la basura. Pero Daniel no fue la única persona que intentó hablar conmigo. 5 días después, recibí otro mensaje. Esta vez de Camila. Solo verla en la pantalla hizo que mi estómago se revolviera. Durante varios minutos dudé si abrirlo. Finalmente lo hice. El mensaje era corto.
Valeria, lo siento. Nunca quise que pasara así. Eso fue todo. Ni explicaciones. Ni responsabilidad. Solo esas palabras vacías que las personas usan cuando saben que ya es demasiado tarde. Miré el mensaje durante un largo rato. Recordé los años de amistad. Las risas. Los secretos. Las promesas de que siempre estaríamos ahí la una para la otra. Y me di cuenta de algo doloroso. Tal vez la persona que yo creía conocer, nunca existió realmente. Tal vez Camila siempre había sido alguien diferente. Alguien que simplemente supo ocultarlo muy bien. Bloqueé su número inmediatamente. No quería volver a escuchar su voz. Ni leer una sola palabra más. Esa noche me senté sola en la sala. La casa estaba completamente en silencio. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un sonido seco. Tac. 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 Cada segundo parecía una eternidad. Me serví una copa de vino. Luego otra. Y mientras miraba el reflejo de la ventana oscura, algo dentro de mí empezó a cambiar. Durante días había estado triste. Devastada. Pero ahora, otra emoción comenzaba a aparecer. Una que crecía lentamente en el fondo de mi pecho. Rabia. No solo hacia Daniel. No solo hacia Camila. Sino hacia los dos. Por las mentiras. Por las burlas. Por pensar que podían destruir mi vida, y simplemente seguir adelante como si nada. Apreté la copa entre mis manos. Y por primera vez desde aquella noche, dejé de llorar. Porque una nueva idea empezaba a tomar forma en mi mente. Una idea que todavía era pequeña. Pero que crecía con cada segundo que pasaba. Daniel y Camila creían que yo estaba derrotada. Que estaba sola. Que simplemente iba a desaparecer de sus vidas. Pero no tenían idea de lo equivocados que estaban. Porque el dolor, cuando no te destruye, te transforma. Y en ese momento exacto entendí algo que cambiaría todo. No iba a gritar. No iba a hacer escándalos. No iba a suplicar explicaciones. Iba a hacer algo mucho peor. Algo que ellos jamás imaginarían. Iba a esperar. Y cuando llegara el momento adecuado, ellos descubrirían que habían cometido el peor error de sus vidas. Durante la semana siguiente algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí. La traición también. Pero ya no me sentía paralizada. Era como si mi mente hubiera entrado en un estado diferente, más frío, más claro. Una noche me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas. Los ojos rojos de tanto llorar. Pero detrás de ese cansancio había algo nuevo. Determinación. Durante días Daniel había intentado comunicarse conmigo. Seguía enviando mensajes. Seguía llamando. Pero ahora sus palabras ya no tenían ningún efecto en mí. Ni siquiera me molestaban. Era como escuchar ruido de fondo. Lo mismo pasaba con Camila. Había intentado escribir otra vez desde otro número. Pero ya no me interesaba leer nada de lo que tuviera que decir. Porque algo importante había cambiado. Ya no quería explicaciones. Quería respuestas. Y para conseguirlas necesitaba pensar con calma. Me senté en la mesa del comedor con una libreta frente a mí. Era algo que solía hacer cuando tenía que organizar ideas para el trabajo. Pero esa noche no estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en Daniel y en Camila. En todo lo que había pasado. En todo lo que posiblemente había ocurrido sin que yo lo supiera. Empecé a recordar detalles. Pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Momentos que en su momento ignoré, pero que ahora empezaban a tener sentido. Las miradas. Los silencios incómodos cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes. Las excusas. Todo empezaba a encajar. Y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía algo. Esto no había sido un error. No había sido algo impulsivo. Había sido una traición que llevaba tiempo ocurriendo. Tal vez semanas. Tal vez meses. La idea me revolvió el estómago. Pero al mismo tiempo fortaleció mi decisión. Daniel y Camila pensaban que yo solo era una víctima. Una mujer triste que eventualmente seguiría adelante. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Porque durante años yo había observado algo sobre ellos dos. Debilidades. Secretos.
Pequeñas cosas que las personas revelan sin darse cuenta cuando creen que nadie está prestando atención. Daniel, por ejemplo, siempre había sido extremadamente cuidadoso con su trabajo. Demasiado cuidadoso. No le gustaba hablar mucho sobre lo que hacía exactamente en la empresa. Siempre cambiaba de tema cuando la conversación se acercaba demasiado. En su momento no me pareció extraño. Pero ahora, esa actitud empezaba a despertar mi curiosidad. Camila tampoco era tan transparente como siempre aparentaba. En los últimos meses se quejaba constantemente de dinero. Decía que tenía muchos gastos. Muchas deudas. Pero nunca explicaba exactamente por qué. Eran detalles pequeños. Pero suficientes para despertar algo dentro de mí. Curiosidad. Cerré la libreta y respiré profundamente. La rabia seguía ahí. Pero ya no era una emoción descontrolada. Ahora era algo diferente. Era combustible. Porque si había algo que sabía con certeza, era esto. Las personas que traicionan siempre creen que son más inteligentes que los demás. Creen que nunca serán descubiertas. Creen que pueden mentir para siempre. Pero todos cometen errores. Todos dejan pistas. Y yo tenía algo que ellos no esperaban. Tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para observar. Tiempo para descubrir cosas que ellos jamás imaginarían. Me levanté de la mesa y apagué la luz del comedor. Mientras caminaba hacia mi habitación, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa diferente. Una que nacía de una certeza muy clara. Daniel y Camila creían que esta historia había terminado. Creían que su secreto ya no importaba. Pero la verdad era otra. Esta historia apenas estaba comenzando. Y cuando finalmente descubriera todo lo que necesitaba saber, ellos entenderían que habían cometido un error del que no podrían escapar. Porque a veces la peor persona que puedes traicionar es alguien que decide no olvidar. Y yo no pensaba olvidar jamás. Durante los días siguientes tomé una decisión que cambiaría completamente la forma en que enfrentaría todo lo que había pasado. No iba a reaccionar con impulsividad. No iba a llamar a Daniel para gritarle. No iba a buscar a Camila para exigirle explicaciones. Eso era exactamente lo que ellos esperarían. En cambio, decidí hacer algo mucho más simple. Desaparecer. Al menos por un tiempo. Dejé de responder cualquier intento de contacto. Daniel seguía enviando mensajes, pero ahora los leía sin sentir absolutamente nada. Las palabras que antes me habrían hecho llorar, ahora me parecían vacías. Te extraño. Cometí un error. No quiero perderte. Era curioso cómo alguien podía mentir durante tanto tiempo y aún así seguir hablando de amor como si nada. Pero lo que realmente me sorprendió fue otra cosa. Daniel parecía nervioso. Cada vez que escribía sus mensajes, se notaba más desesperado. Como si tuviera miedo de algo. Eso despertó aún más mi curiosidad. Mientras tanto, yo fingía que mi vida seguía igual. Iba al trabajo. Hablaba con mis compañeros. Sonreía cuando era necesario. Pero por dentro estaba completamente concentrada en algo más. Observar. Porque cuando dejas de reaccionar, las personas empiezan a mostrar su verdadero comportamiento. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas en la computadora de la casa, encontré algo que me llamó la atención. Daniel había olvidado cerrar su sesión de correo electrónico en el navegador. Durante varios segundos miré la pantalla sin saber qué hacer. Nunca había revisado sus cosas. Siempre había respetado su privacidad. Pero en ese momento algo dentro de mí me recordó una verdad muy simple. Daniel ya había roto cualquier tipo de respeto entre nosotros. Respiré profundamente, y abrí la bandeja de entrada. Al principio parecía un correo normal. Mensajes del trabajo. Reportes. Reuniones. Nada fuera de lo común. Pero mientras más revisaba, más cosas empezaban a parecer extrañas. Había varios correos eliminados. Conversaciones incompletas. Archivos adjuntos que parecían haber sido borrados recientemente. Eso hizo que mi atención se concentrara aún más. Daniel siempre había sido extremadamente organizado con su trabajo. No era alguien que borrara documentos importantes sin razón. Entonces encontré algo curioso. Un correo reenviado desde otra cuenta. El asunto decía simplemente: revisar antes del lunes. Abrí el archivo adjunto.
Era un documento financiero. Al principio no entendí mucho de lo que estaba viendo. Pero algunos números parecían extraños. Había transferencias de dinero que no coincidían con los registros principales. Cantidades pequeñas, pero repetidas muchas veces. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era experta en finanzas, pero lo suficiente para entender que algo no estaba bien. Seguí revisando. Y cuanto más leía, más claro se volvía algo. Daniel estaba involucrado en algo que definitivamente no parecía legal. Tal vez fraude. Tal vez manipulación de cuentas. No lo sabía con certeza. Pero sí sabía una cosa. Esto era peligroso. Cerré el documento lentamente. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Durante años Daniel había sido extremadamente cuidadoso con su trabajo. Ahora empezaba a entender por qué. Guardé una copia del archivo en una memoria externa. Solo por precaución. No sabía si realmente lo necesitaría, pero algo me decía que podría ser importante. Apagué la computadora y me quedé sentada en silencio durante unos minutos. La casa estaba completamente tranquila. Pero mi mente estaba llena de pensamientos. Daniel había cometido un error enorme. Un error que podría destruir mucho más que nuestro matrimonio. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía una pequeña ventaja. Una pieza del rompecabezas que ellos no sabían que yo tenía. Pero lo más interesante de todo era esto. Si Daniel tenía secretos, era muy probable que Camila también los tuviera. Y si había algo que había aprendido en todos estos años, era que las personas que traicionan rara vez lo hacen solo en un aspecto de su vida. Generalmente esconden muchas más cosas. Apoyé la espalda en la silla y miré el techo. Una idea comenzaba a tomar forma lentamente en mi mente. Una idea que hacía que todo empezara a encajar. Daniel y Camila pensaban que habían destruido mi vida. Pensaban que yo era la víctima de esta historia. Pero todavía no entendían algo muy importante. Las personas más peligrosas no son las que reaccionan con furia. Son las que se quedan en silencio, observando. Esperando. Porque cuando finalmente llega el momento adecuado, son ellas las que tienen el control. Y yo estaba empezando a descubrir exactamente cómo recuperar ese control. Aquella noche casi no pude dormir. El documento que había encontrado en la computadora de Daniel seguía dando vueltas en mi cabeza. No entendía todos los detalles, pero sí lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Las cifras. Las transferencias. Los movimientos repetidos de dinero. Nada parecía normal. Durante años Daniel había trabajado en el área financiera de su empresa. Siempre decía que su trabajo requería mucha precisión, mucha responsabilidad. Ahora comenzaba a preguntarme si esa responsabilidad había sido utilizada de otra manera. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Encendí mi computadora portátil y abrí nuevamente la copia del archivo que había guardado. Esta vez lo revisé con más calma. Número por número. Fecha por fecha. Mientras más lo observaba, más claro se volvía algo. Había pequeñas cantidades de dinero que aparecían registradas como gastos administrativos, pero luego desaparecían en otra cuenta. No era una sola vez. Eran muchas. Tal vez durante meses. Tal vez más tiempo. La suma total no era gigantesca, pero sí lo suficiente para causar un gran problema si alguien llegaba a descubrirlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Daniel siempre había sido ambicioso. Le gustaba el dinero. Le gustaba aparentar éxito. Pero nunca imaginé que pudiera estar involucrado en algo así. Respiré profundamente. Por un momento pensé en cerrar todo y olvidarlo. Después de todo, ya estaba pasando por suficiente dolor. Pero entonces recordé algo. La imagen de Daniel y Camila en mi habitación. Las mentiras. La traición. Y ese recuerdo fue suficiente para que mi mente volviera a enfocarse. Seguí revisando los archivos durante casi una hora. Encontré más documentos. Más registros. Incluso algunos correos donde Daniel discutía ciertos movimientos financieros con otro empleado de la empresa. El tono de los mensajes era extraño. Cuidadoso. Como si ambos supieran que lo que estaban haciendo no debía quedar demasiado claro por escrito. En uno de los correos Daniel decía algo que llamó especialmente mi atención. Solo asegúrate de que nadie revise esas cuentas antes de fin de mes. Leí esa frase varias veces.
No hacía falta ser experta para entender lo que implicaba. Si alguien revisaba esas cuentas con atención, algo podría salir mal. Cerré el archivo lentamente. Mi corazón latía más rápido ahora. No solo había descubierto una traición personal. Había descubierto algo mucho más grande. Un secreto. Un secreto que Daniel seguramente estaba intentando ocultar a toda costa. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. La mañana estaba tranquila. La gente caminaba por la calle como cualquier otro día. Pero dentro de mi cabeza todo estaba cambiando. Porque ahora tenía algo importante. Información. Y la información es poder. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que la balanza empezaba a inclinarse ligeramente a mi favor. Daniel había pasado semanas, quizás meses, creyendo que era más inteligente que todos. Creyendo que nadie descubriría lo que estaba haciendo. Pero había cometido un error. Había dejado una puerta abierta. Y yo había pasado por ella. Guardé cuidadosamente todos los archivos en la memoria externa. Luego hice otra copia más, solo por seguridad. No sabía exactamente qué haría con esa información todavía. Pero sabía algo con absoluta certeza. Daniel jamás imaginaría que yo sabía todo esto. Para él, yo todavía era la esposa traicionada. La mujer herida. La víctima. Y tal vez, por ahora era mejor que siguiera creyendo eso. Porque mientras él pensara que yo estaba destruida, yo tendría todo el tiempo del mundo para descubrir aún más cosas. Apagué la computadora y me quedé en silencio unos segundos. Había dado un paso importante. Pero en el fondo sabía que esto era solo una parte de la historia. Porque si Daniel tenía secretos tan peligrosos, era muy probable que Camila también estuviera escondiendo algo. Y si había aprendido algo en los últimos días, era que las personas que traicionan de esta manera rara vez tienen solo un secreto. Generalmente tienen muchos. Sonreí ligeramente mientras guardaba la memoria en un cajón. Porque cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía algo. Daniel y Camila creían que yo había perdido todo. Pero la verdad era muy diferente. Ellos todavía no lo sabían. Pero acababan de darme exactamente lo que necesitaba. La primera pieza de su propia caída. Y muy pronto. Iba a buscar la siguiente. Después de descubrir lo que Daniel estaba ocultando, mi mente no podía dejar de pensar en una cosa. Si él tenía secretos. Camila probablemente también. Durante años había creído conocerla mejor que a nadie. Sabía cómo pensaba, que le gustaba, que le molestaba, o al menos eso creía. Pero ahora me preguntaba cuántas cosas había decidido no ver. Cuántas señales había ignorado. Cuántas mentiras había aceptado sin cuestionarlas. Una tarde, mientras revisaba algunas fotos antiguas en mi teléfono, encontré varias imágenes de reuniones con Camila. Cumpleaños. Viajes. Cenas. Momentos que en su momento parecían felices. Pero mientras miraba esas fotos con otros ojos, empecé a recordar ciertas conversaciones. Camila siempre hablaba de dinero. De problemas económicos. De gastos inesperados. Durante mucho tiempo pensé que simplemente estaba pasando por una mala racha. Pero ahora, algo en esos recuerdos me parecía diferente. Había demasiadas quejas. Demasiadas historias confusas. Y demasiadas veces en que evitaba dar detalles. Esa noche decidí averiguar un poco más. No fue difícil. Camila nunca había sido muy cuidadosa con su información en Internet. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones. Fotos en restaurantes. Viajes improvisados. Compras. Y lo curioso era que todo eso no coincidía con alguien que constantemente decía estar en problemas financieros. Algo no encajaba. Seguí investigando. Revisé perfiles antiguos. Comentarios. Personas con las que interactuaba frecuentemente. Hasta que encontré algo interesante. Un hombre que comentaba muchas de sus publicaciones. No eran mensajes románticos. Pero sí insistentes. Demasiado insistentes. Decidí buscar su nombre. Tardé unos minutos, pero finalmente encontré lo que necesitaba. El hombre era dueño de una pequeña empresa de préstamos privados. Préstamos rápidos. Préstamos con intereses altos. Préstamos que muchas personas usan cuando ya no tienen otra opción. Sentí un pequeño escalofrío. Seguí buscando. Y cuanto más leía, más claro se volvía todo.
Camila no solo tenía problemas de dinero. Tenía deudas. Muchas. Con varias personas diferentes. Algunas pequeñas. Otras mucho más grandes. Y lo peor de todo era que algunos de esos prestamistas no parecían precisamente pacientes. Había comentarios en foros. Personas que hablaban sobre ese tipo de préstamos. Historias de gente que había terminado en situaciones muy complicadas. Cerré la página lentamente. Ahora todo empezaba a tener sentido. Las constantes quejas de Camila sobre el dinero. Sus cambios de humor. Sus desapariciones repentinas durante semanas. Y de repente recordé algo más. Hace unos meses Camila me había pedido dinero. No era una cantidad enorme. Pero dijo que era urgente. Que lo necesitaba solo por unos días. Se lo di sin pensarlo. Porque confiaba en ella. Porque era mi mejor amiga. Nunca me lo devolvió. En ese momento no me importó. Ahora entendía por qué. Camila no estaba pasando por una simple mala racha. Estaba completamente hundida en deudas. Y probablemente desesperada por encontrar una forma de salir de ellas. Me senté en silencio durante varios minutos pensando en todo lo que había descubierto. Daniel con sus movimientos financieros sospechosos. Camila con sus deudas ocultas. 2 secretos peligrosos. 2 debilidades enormes. Y lo más interesante era que ninguno de los dos sabía que yo conocía la verdad. Para ellos yo todavía era la mujer engañada que estaba tratando de recomponer su vida. La mujer que había perdido todo. Pero en realidad, yo estaba reuniendo piezas. Piezas de un rompecabezas mucho más grande. Cada secreto. Cada mentira. Cada error que habían cometido. Todo empezaba a encajar lentamente. Me levanté y caminé hacia la ventana. La noche estaba tranquila. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Respiré profundamente. Porque en ese momento entendí algo muy importante. Daniel y Camila pensaban que su traición había sido el final de mi historia. Pero en realidad, solo había sido el comienzo. Ahora tenía algo que ellos jamás imaginarían. Conocimiento. Y el conocimiento puede ser mucho más poderoso que la rabia. Sonreí ligeramente mientras apagaba la luz. Porque el plan que había comenzado a formarse en mi mente durante los últimos días. Finalmente empezaba a verse completo. Y cuando llegara el momento adecuado, Daniel y Camila descubrirían algo que nunca esperaron. Que la persona a la que habían traicionado era también la única que conocía todos sus secretos. Y muy pronto, iba a usar cada uno de ellos. En su contra. Después de semanas observando, investigando y reuniendo información, finalmente sentí que el momento estaba cerca. Había descubierto más de lo que imaginaba. El secreto financiero de Daniel. Las deudas ocultas de Camila. 2 vidas llenas de mentiras que podían derrumbarse en cualquier momento. Y lo más importante, ninguno de los dos sabía que yo conocía la verdad. Durante días pensé cuidadosamente en lo que haría. No quería una escena. No quería gritos. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. No, lo que yo quería era algo diferente. Quería que entendieran exactamente lo que habían hecho. Y quería que lo recordaran durante mucho tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, tomé mi teléfono y envié un mensaje a Daniel. Fue el primer mensaje que recibía de mí en semanas. Solo escribí. Tenemos que hablar. La respuesta llegó casi inmediatamente. Valeria, gracias por escribirme. Cuando quieras. Podía sentir su alivio incluso a través de la pantalla. Después envié otro mensaje. Esta vez a Camila. Tardé unos segundos más antes de presionar enviar. Pero finalmente lo hice. Necesitamos hablar los 3. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Su mensaje fue corto. Está bien. Perfecto. 2 días después les pedí que vinieran a la casa. A la misma casa donde todo había cambiado. La misma casa donde había descubierto su traición. Pasé toda la tarde preparando la cena. No porque quisiera agradarles. Sino porque quería que todo pareciera completamente normal. Una noche tranquila. Casi como las muchas que habíamos compartido antes. Pero esta vez, el final sería muy diferente. Daniel llegó primero. Cuando abrí la puerta lo vi más cansado de lo que recordaba. Tenía ojeras profundas y su expresión era nerviosa.
Gracias por verme, dijo. No respondí. Simplemente me aparté para dejarlo entrar. Daniel caminó lentamente hacia la sala, mirando alrededor de la casa como si fuera la primera vez que la veía. Tal vez se sentía culpable. Tal vez tenía miedo. No me importaba. 15 minutos después sonó el timbre otra vez. Camila. Cuando abrí la puerta evitó mirarme directamente. Hola, dijo en voz baja. Asentí y la dejé pasar. La tensión en la casa era casi imposible de ignorar. Nadie hablaba demasiado. Nos sentamos en la mesa y comenzamos a cenar. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que rompía el silencio. Daniel intentó iniciar una conversación. Valeria, yo. Levanté la mano. Después. Continuamos comiendo. Lentamente. Con calma. Yo observaba cada uno de sus movimientos. Las miradas incómodas. Los gestos nerviosos. Los silencios. Era curioso. Durante semanas ellos habían creído tener el control de la situación. Ahora parecía todo lo contrario. Cuando terminamos de cenar llevé los platos a la cocina. Luego regresé a la mesa con 3 copas de vino. Coloqué una frente a cada uno. Me senté. Y respiré profundamente. Este era el momento. Los miré a ambos. Primero a Daniel. Luego a Camila. Gracias por venir. Ninguno respondió. Entonces me levanté nuevamente y caminé hacia una pequeña mesa al lado de la sala. Allí había dejado un sobre. Lo tomé con calma y regresé a la mesa. Lo coloqué frente a ellos. Antes de que digan cualquier cosa, quiero que vean algo. Daniel frunció el ceño. Camila parecía confundida. Abrí el sobre lentamente. Dentro había varias hojas impresas. Documentos. Correos. Registros financieros. Los mismos que había encontrado en la computadora de Daniel. También había información sobre las deudas de Camila. Deslicé los papeles sobre la mesa. Daniel los miró primero. Su rostro cambió inmediatamente. El color desapareció de su cara. Camila tomó una de las hojas. Sus manos comenzaron a temblar. El silencio en la habitación se volvió pesado. Muy pesado. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila. Creo que todos tenemos secretos, ¿no? Nadie dijo una palabra. Pero algunos secretos pueden destruir una vida entera. Daniel me miró con los ojos abiertos de par en par. Camila parecía incapaz de respirar. Y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que la situación estaba exactamente donde yo quería. Porque ahora ellos entendían algo muy importante. Yo sabía todo. Y eso cambiaba completamente las reglas del juego. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que esto apenas estaba comenzando. Porque la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar. El silencio que llenó la habitación después de que los documentos quedaron sobre la mesa fue casi insoportable. Nadie se movía. Nadie hablaba. Daniel seguía mirando las hojas frente a él como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su rostro estaba completamente pálido. Camila sostenía uno de los papeles con manos temblorosas. Por primera vez desde que todo comenzó, parecían realmente asustados. Y eso me confirmó algo. Había tocado exactamente el punto correcto. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente Daniel con la voz seca. Lo miré con calma. Eso no es lo importante. Sus ojos se movían nerviosamente entre los documentos. Había correos impresos. Registros de transferencias. Fechas. Cantidades. Pruebas más que suficientes para levantar muchas preguntas en su empresa. Daniel pasó la mano por su rostro. Valeria, esto no es lo que parece. No pude evitar una pequeña sonrisa. Curioso, esa misma frase la dijiste el día que te encontré con ella. Daniel guardó silencio inmediatamente. Camila seguía sin levantar la mirada. Creo que sería mejor que empiecen a ser honestos, continué. Después de todo, yo ya sé la verdad. El ambiente en la mesa era pesado. Daniel respiró profundamente. No entiendes cómo funcionan esas cosas en la empresa. Explícamelo entonces, respondí con tranquilidad. Pero no tenía ninguna explicación. Solo excusas. Y lo sabía. Luego miré a Camila. ¿Y tú?
Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de miedo. Valeria, yo. Deslicé otro papel frente a ella. Era la información que había encontrado sobre sus deudas. El nombre del prestamista. Las cantidades. Las fechas. Camila dejó caer el papel sobre la mesa. ¿Cómo? Internet guarda muchas cosas, dije simplemente. Nadie hablaba ahora. Pero el mensaje estaba claro. Ellos habían jugado con mi confianza. Y ahora yo tenía todas las cartas. Daniel apoyó los codos en la mesa. ¿Qué quieres? Esa pregunta finalmente había llegado. La esperé durante semanas. Lo miré directamente a los ojos. Quiero un divorcio. Daniel levantó la cabeza inmediatamente. Está bien. Su respuesta fue tan rápida que incluso Camila lo miró sorprendida. Sin discusiones, continué. Sin abogados peleando durante meses. Daniel asintió. Está bien. La casa es mía. De acuerdo. La cuenta conjunta también. Daniel dudó un segundo, pero luego volvió a asentir. De acuerdo. Camila seguía completamente en silencio. A cambio, dije mientras señalaba los documentos, esto desaparece. Daniel miró nuevamente los papeles. Sabía perfectamente lo que significaban. Un escándalo en su empresa. Investigaciones. Tal vez algo peor. No podía arriesgarse. Acepto, dijo finalmente. El ambiente en la habitación seguía siendo pesado. Pero ahora algo había cambiado. Ellos entendían que yo tenía el control. Me levanté de la mesa con calma. Pueden irse. Daniel se levantó primero. Parecía completamente derrotado. Antes de salir se detuvo un segundo. Valeria, lo siento. Pero sus palabras ya no tenían ningún peso. Camila también se levantó. Por un momento pensé que diría algo. Pero no lo hizo. Simplemente caminó hacia la puerta. La abrí para que salieran. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta lentamente. La casa volvió a quedar en silencio. Me apoyé contra la pared y respiré profundamente. Durante semanas había imaginado ese momento. Y finalmente había sucedido. El divorcio sería rápido. La casa sería mía. Daniel perdería mucho más de lo que esperaba. Pero mientras caminaba hacia la sala, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Porque había algo que ellos no sabían. Algo que no había mencionado en esa mesa. Una pequeña decisión que había tomado antes de esa cena. Una decisión que cambiaría el final de toda esta historia. Porque aunque Daniel creía que había aceptado un trato, la verdad era otra. El trato nunca fue real. Y muy pronto. Tanto él como Camila descubrirían que sus secretos ya no estaban solo en mis manos. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían mucho más grandes de lo que imaginaban. Después de que Daniel y Camila salieron de la casa aquella noche, el silencio volvió a llenar cada rincón. Pero esta vez el silencio era diferente. Ya no era el silencio pesado del dolor. Era un silencio tranquilo. Casi liberador. Caminé lentamente hacia la mesa donde todavía estaban las copas de vino y los documentos que había mostrado durante la cena. Observé los papeles durante unos segundos. Daniel pensaba que habíamos hecho un trato. Pensaba que si aceptaba el divorcio sin problemas, todo terminaría ahí. Que su secreto desaparecería conmigo. Pero la verdad era otra. Ese trato nunca fue real. Porque algo que Daniel y Camila nunca entendieron fue esto. Las traiciones no desaparecen con una firma. Las consecuencias tampoco. Recogí los documentos y los guardé nuevamente dentro del sobre. Luego caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón donde había guardado la memoria externa. La misma donde tenía copias de todos los archivos. Correos. Transferencias. Registros financieros. Pruebas más que suficientes para causar muchos problemas. Me senté frente a la computadora y la encendí. La pantalla iluminó la habitación oscura. Abrí el correo electrónico. Durante unos segundos simplemente miré el cursor parpadeando en la pantalla. Recordé cada momento de las últimas semanas. El dolor. La humillación. La imagen de ellos en mi habitación. Respiré profundamente. Y entonces comencé a escribir. El correo no era largo. Solo incluía los documentos. Y una frase simple.
Tal vez deberían revisar esto. El destinatario era claro. La empresa donde trabajaba Daniel. Sabía perfectamente lo que pasaría después. Investigaciones. Preguntas. Auditorías. Daniel había jugado con números durante demasiado tiempo. Tarde o temprano alguien iba a descubrirlo. Yo simplemente había acelerado ese proceso. Pero eso no fue todo. Abrí otro correo. Esta vez adjunté información diferente. Los registros de las deudas de Camila. Los nombres de algunos prestamistas. Las cantidades. Y envié ese mensaje a una persona muy específica. Uno de los hombres que llevaba meses buscándola. Alguien que seguramente estaría muy interesado en saber exactamente dónde encontrarla. Cerré la computadora lentamente. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No alegría. No felicidad. Pero sí una sensación de equilibrio. Daniel y Camila habían tomado decisiones. Habían elegido mentir. Habían elegido traicionar. Yo simplemente me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. La ciudad estaba tranquila. Las luces de los edificios brillaban en la distancia. La vida seguía. Como siempre. Durante los días siguientes todo ocurrió exactamente como había imaginado. Daniel fue llamado por su empresa para responder algunas preguntas. Las investigaciones comenzaron rápidamente. Y aunque no supe todos los detalles, sí supe lo más importante. Daniel perdió su trabajo. Camila, por otro lado, desapareció casi por completo. Dejó su departamento. Dejó su trabajo. Incluso cerró sus redes sociales. Era como si hubiera intentado desaparecer del mapa. Pero yo ya no pensaba en ellos. Porque por primera vez en mucho tiempo, mi vida volvió a ser mía. Una noche, mientras estaba sentada en la misma sala donde semanas antes había llorado durante horas, me di cuenta de algo importante. No había gritado. No había hecho escándalos. No había perseguido a nadie buscando explicaciones. Simplemente dejé que la verdad encontrara su camino. Y al final, eso fue mucho más efectivo que cualquier otra cosa. Porque la peor venganza no es destruir a alguien con tus propias manos. Es permitir que las consecuencias de sus propias decisiones lo hagan por ti. Miré alrededor de la casa. Ahora era completamente mía. Silenciosa. Tranquila. Un nuevo comienzo. Y mientras apagaba la luz antes de ir a dormir, pensé en una última cosa. Daniel y Camila creyeron que habían arruinado mi vida. Pero en realidad, solo me habían liberado de dos de las personas que menos la merecían. Y esa fue la venganza que nadie vio venir. 6 meses después de todo lo que ocurrió, mi vida era completamente diferente. A veces todavía me parecía extraño despertar en la misma casa y sentir una tranquilidad que durante mucho tiempo no había tenido. Durante años había compartido ese lugar con personas que creía conocer perfectamente. Personas que pensaba que estarían conmigo siempre. Pero la vida tiene una forma curiosa de revelar quién es realmente cada uno cuando las cosas se rompen. El divorcio con Daniel se resolvió mucho más rápido de lo que esperaba. Tal como había aceptado aquella noche. No hubo discusiones ni peleas legales largas. Firmó los documentos sin oponerse a nada. Creo que en el fondo sabía que no tenía muchas opciones. Después de perder su trabajo, su vida cambió completamente. Algunas personas en común me contaron que tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Nunca intentó contactarme otra vez. Y honestamente, yo tampoco tenía ningún interés en saber más de él. Camila, por otro lado, prácticamente desapareció. Durante un tiempo escuché rumores. Que había tenido problemas con algunas personas a las que debía dinero. Que dejó la ciudad repentinamente. Que intentaba empezar de nuevo en otro lugar. Pero con el paso de los meses esas historias dejaron de importarme. Porque finalmente entendí algo muy importante. No todas las personas que salen de tu vida dejan un vacío. Algunas dejan espacio. Espacio para respirar. Espacio para reconstruirte. Espacio para empezar otra vez. Los primeros meses después de todo fueron difíciles. Hubo días en que los recuerdos regresaban. Días en que me preguntaba cómo había podido confiar tanto en personas que al final me traicionaron de esa manera. Pero poco a poco esas preguntas dejaron de doler. Porque también entendí otra verdad.
La traición de otras personas no define quién eres. Define quiénes son ellos. Y yo ya no quería cargar con ese peso. Así que decidí hacer algo que durante mucho tiempo había pospuesto. Empezar de nuevo. Cambié algunas cosas en la casa. Moví muebles. Pinté las paredes de la sala. Incluso cambié la habitación que una vez compartí con Daniel. Ahora era un espacio completamente diferente. Más mío. Más tranquilo. También volví a hacer cosas que había dejado de lado durante años. Viajar. Salir con amigos. Probar actividades nuevas. Cosas pequeñas, pero que me recordaban algo importante. La vida sigue. Y a veces, cuando algo se rompe, no significa que todo haya terminado. A veces simplemente significa que es momento de construir algo mejor. Una tarde, mientras estaba sentada en la terraza con una taza de café, pensé en todo lo que había pasado. En la traición. En el dolor. En la rabia. Y también en la fuerza que había descubierto dentro de mí durante ese proceso. Si alguien me hubiera preguntado meses atrás cómo terminaría esta historia, probablemente habría dicho que con más dolor. Con más caos. Pero el final fue diferente. Más silencioso. Más justo. Porque al final no necesité destruir a nadie. Simplemente dejé que cada persona enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse aquella tarde, me di cuenta de algo que antes no veía con claridad. A veces las traiciones más dolorosas también traen los cambios más necesarios. Porque te obligan a ver la verdad. Te obligan a soltar. Y te obligan a empezar de nuevo. Sonreí mientras daba el último sorbo de café. Porque por primera vez en mucho tiempo. Mi historia ya no estaba marcada por lo que otros me hicieron. Ahora estaba marcada por lo que yo decidía hacer con mi vida. Y ese era el verdadero comienzo.